El efecto que el desierto pueda tener en nosotros va a depender de lo que el desierto encuentre dentro de nosotros. Nadie en su sano juicio quisiera pasar por las crisis, pero tenemos que entender que las crisis son parte del aprendizaje, porque sin ellas no hay crecimiento. Hubo 3 reyes que vivieron las mismas circunstancias, pero los 3 reyes reaccionaron de manera diferente. Vivieron lo mismo, pero reaccionaron diferente: Joram, Edom y Josafat. Y Dios les respondió a cada uno de ellos según su reacción. Dios no ha cambiado, querido. Él nos responderá según nosotros respondamos ante las crisis. Es por ello que el efecto que el desierto pueda tener en nosotros va a depender de lo que el desierto encuentre dentro de nosotros. En primer lugar, lo que debemos aprender es que las crisis son parte de la vida humana. Muchos hombres y mujeres de la Biblia pasaron por periodos de crisis. Abraham vivió una crisis cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, cuando negó que Sara era su esposa. José vivió una crisis cuando fue vendido por sus hermanos, cuando rehusó acostarse con la esposa de Potifar y fue encarcelado injustamente. Moisés vivió una crisis cuando mató al egipcio por defender a un hebreo y terminó en el desierto. Jesús vivió una crisis. En el huerto del Getsemaní, Él comenzó a vivir esa crisis cuando escuchó a decir a la multitud: crucifícale, cuando fue rechazado por su propio pueblo, cuando fue crucificado. Las crisis son herramientas de Dios que usa para la formación de nuestro carácter, querido hermano, para que nuestra confianza en Él crezca, para que podamos depender totalmente de Él. Alguien dijo: si las personas supieran que los problemas les hacen bien, no desquitarían su enojo con los demás, sino que lo usarían para llegar aún más lejos de lo que se imaginan. Es por eso que las crisis son parte de la vida. En segundo lugar, la dirección que las crisis tomen será determinado por nuestras decisiones. El rey Josafat preguntó en 2 de Reyes capítulo 3 versículo 8: ¿por dónde iremos? Por el desierto de Edom, dijo el rey Joram. En ocasiones tomamos decisiones y después que las cosas salen mal, queremos culpar a otros. Eva dijo: la serpiente me engañó. Adán dijo: la mujer que tú me diste. Cuando nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, Él puede convertir un jardín en un desierto. Hoy día muchos cristianos sufren por sus malas decisiones. Dice el versículo 9 del 2 libro de Reyes capítulo 3 que anduvieron 7 días de camino por el desierto, y a los 7 días se dan cuenta que no hay agua y llegaron a la mitad del camino. Toda crisis por lo regular siempre llega a la mitad del camino. Eso es lo que leemos en el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 6 y versículo 10, que dicen: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mas sin embargo el verso 10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Se da cuenta? Toda crisis por lo regular siempre llega a la mitad del camino. Esa mitad del camino que se revela lo que hay en nuestro corazón. Si vamos a renegar de Dios, vamos a llenarnos de resentimiento, o vamos a aceptar la voluntad de Dios y someternos a ella, cualquiera que ésta sea. El efecto que el desierto puede tener en nosotros va a depender de lo que el desierto encuentre dentro de nosotros. Si al llegar al desierto encuentro un corazón sediento por Dios, el desierto lo que va a producir es búsqueda y adoración de ese Dios. Y como resultado de esa búsqueda, el corazón sediento será saciado. Eso provocará fortaleza en Dios. Nuestra fe crecerá, maduraremos en nuestra vida espiritual, seremos más sensibles a la voz de Dios.
Por otro lado, si el desierto halla un corazón sediento también, pero por las cosas temporales de este mundo, el desierto producirá quejas, insatisfacción, desesperanza, desánimo. No queremos ir a la iglesia, le echamos la culpa a los demás, nos resentiremos, no queremos trabajar en la obra de Dios. Nos preguntamos por qué nos pasan todas estas cosas. Es por ello que la dirección que las crisis tomen será determinada por lo que nosotros decidamos hacer con ellas. En tercer lugar, las crisis revelan el estado interno del corazón. Por ejemplo, veamos la respuesta del rey Joram, versículo 10 del segundo libro de Reyes capítulo 3. Joram dijo que Dios los había llevado al desierto para matarlos ahí. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. La reacción del rey Joram a las dificultades quedó evidenciada por pérdida de respuesta y de esperanza, por culpar a Dios de sus dificultades y una atmósfera de derrota. Este tipo de personas son aquellas que no asumen sus responsabilidades y cuando algo sale mal buscan a quien echarle la culpa. Culpar a los demás, querido, es un acto de inmadurez cuando no quiero asumir mi responsabilidad de mis propios actos. Es más fácil ser una víctima culpando a los demás de nuestros problemas, porque así no tenemos que asumir el dolor de nuestras malas decisiones. Nunca podremos madurar cuando la principal tendencia es culpar a los demás por nuestras malas decisiones. ¿Cuál es la crisis que está viviendo usted? Si le estás echando la culpa a los demás por tus malas decisiones, usted pertenece al grupo de Joram. El grupo de Joram siempre busca a quien echarle la culpa. Ellos no aceptan la responsabilidad. Es por ello que las crisis revelan el estado interno de nuestro corazón. ¿Cuál fue la respuesta del rey de Edom? ¿Qué dijo el rey de Edom frente a la crisis? Nada, no dijo nada. Y como no dijo nada, Dios tampoco le dijo nada. Nicolás Maquiavelo dijo: el desprecio nace cuando al príncipe se le considera inestable, superficial, afeminado, pusilánime e indeciso. Las crisis revelan el estado interno de nuestro corazón. Y la respuesta de Josafat, ¿cuál fue? Versículo 11. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Quizás Josafat dijo: yo sé que esto es duro, sé que la crisis es grande, pero ¿no hay algo aquí de Dios? Porque el Dios que yo conozco siempre me responde, no importa cuál dura sea la prueba. Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Versículo 12. ¿Qué reveló la crisis en la vida de Josafat? Josafat buscó a Dios en medio de la crisis. Es por ello que el efecto que el desierto pueda tener en nosotros va a depender de lo que el desierto encuentre dentro de nosotros. En cuarto lugar, las crisis son una oportunidad para que Dios responda según las motivaciones de nuestro corazón. Al primero que Dios le habló fue a Joram, versículo 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Este tipo de personas son las que se acuerdan de Dios nomás en las crisis. Cuando hay quejas en nuestro corazón, como en el caso de Joram, nunca veremos el poder de Dios en acción. El poder de Dios nos responde de acuerdo a las motivaciones de nuestro corazón, como fue el caso de Ana cuando pedía un hijo, como fue el caso del profeta Elías. Pero cuando es un deseo egoísta, Dios no nos responderá. Pedís y no recibís, dijo Santiago en el capítulo 4, verso 3, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Qué le dijo el profeta al rey de Edom? Nada. Dios dice en su palabra: yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué terrible es que Dios no nos tome en cuenta.
que Dios te ignore, que Dios te haga a un lado. A Josafat tampoco le dijo nada, pero sí habló de Josafat, versículo 14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Cuando usted es un hombre o una mujer que honra a Dios, Dios te respetará porque tú respetas a Dios. El profeta le dice a Joram: a Josafat lo respeto y te recibo a ti porque vienes con él. Hay gente a quien Dios bendice porque están al lado de un Josafat. El milagro que Dios hizo fue para los tres, pero porque Josafat estaba con ellos. En quinto lugar, ¿cómo son aquellos hombres y mujeres a quienes Dios honra y que están dentro de las características de Josafat? En primer lugar, es una persona que conoce plenamente a Dios y camina en integridad diariamente con Dios, como lo hizo Enoc y como lo hizo Noé. En segundo lugar, cree y practica lo que Dios le ha enseñado, no importando cualquiera que sea la situación. Hay una congruencia con lo que dice y hace. En tercer lugar, un Josafat es alguien que analiza todo lo que le pasa en la vida desde una perspectiva divina, como lo hizo José cuando le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo cambió para bien. Josafat rehusó conformarse con morir. El Josafat, en cuarto lugar, en las crisis, busca respuesta en la palabra de Dios y bajo el señorío de Cristo. Las crisis son una oportunidad para que Dios nos responda según las motivaciones de nuestro corazón. En sexto lugar, las crisis son para ver el poder de Dios de una manera majestuosa, más allá de las oscuras circunstancias. Nosotros vemos la respuesta de Dios en los versículos 15 al 18. Mas ahora traedme un teñador, dijo el profeta, y mientras el teñador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Haced en este valle muchos estanques. Dios prometió enviar agua al valle, pero primero tenían que cavar los estanques para atrapar lo que Dios proveería. Tenían que cavar los estanques antes de que el agua fuera evidente para poder beneficiarse de ella cuando llegaran. En segundo lugar, cuando los reyes regresaron de su visita a Eliseo y le dijeron a sus comandantes que pusieran hombres a cavar los estanques, debió haber sido difícil de escuchar. Imagínense, hombres sedientos, casi muertos en medio del desierto. Ellos no esperan el trabajo duro de cavar estanques en el suelo seco. Sin embargo, esta obra era esencial. Esto demuestra el principio de que Dios quiere que nos preparemos para la bendición que quiere traer. Escuchándolo, debemos anticiparnos a su obrar y estar listos para recibir la bendición. En tercer lugar, cavar estanques era algo que el pueblo de Dios podía hacer. Dios no les pidió que hicieran algo que no eran capaces de hacer. Cuando Dios quiere que nos preparemos para la bendición que traerá, nos da cosas que realmente podemos hacer. Carlos Spurgeon dijo: si esperamos obtener la bendición del Espíritu Santo, debemos prepararnos para su recibimiento. Llenen este valle de estanques. Es una orden que me ha sido dada en esta mañana para los miembros de esta iglesia. Alistémonos para el poder del Espíritu Santo. Estén preparados para recibir eso que está a punto de dar. Cada hombre en su lugar,
cada mujer en su ámbito, llenen esta iglesia de estanques para la recepción de las inundaciones de aguas vivas. En cuarto lugar, dicen los versículos 15 al 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Dios respondió, mis amados hermanos, de una manera gloriosa, pues el versículo 20 dice, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. En este día, queridos hermanos, debemos estar en guardia, buscando respuesta en nuestra oración a Dios. Recuerde, las crisis son para ver el poder de Dios de una forma majestuosa, más allá de las oscuras circunstancias. Como pudimos ver, hubo 3 reyes que vivieron las mismas circunstancias, pero los 3 reaccionaron de manera diferente. Joram culpó a los demás, Edom no dijo nada, mientras que Josafat confió en el Señor. Es por ello que el efecto que el desierto pueda tener en nosotros va a depender de lo que el desierto encuentre dentro de nosotros. Que Dios bendiga tu vida con esta palabra y estemos preparados para la bendición que Dios nos traerá. Dios te bendiga. Si este mensaje te fue de aliento y de esperanza, te pido que me regales un like y que te suscribas y que lo compartas con aquellos que lo necesitan. Saludos y bendiciones, mi amado hermano.